Pero dejando que se pudiera escapar y lo que ellos me dicen, también la fecha, hermano Serge, ¿cómo está? Hola, buenas noches, hermano. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, qué bueno, me da gusto. Perfecto, perfecto. Vamos a dar un par de minutitos, bueno, un minutito más para que se sumen los demás y poder avanzar. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. A todos, bendiciones. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, amigo, buenas noches. Bien, pues vamos a dar inicio, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que sea nuestro Señor guiando nuestras vidas y tomando el control de esta clase. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por darnos este gran privilegio, Señor, de sentarnos a tu mesa, de poder conocerte más a detalle, de poder estudiar, Señor, tu palabra. Yo te pido, mi Señor, que tú hables esta noche, en este tiempo, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos permitas que tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, a conocer la revelación que tú ya dejaste escrita. Enséñanos a detalle lo que dejaste para nosotros y permítenos conocer mucho, mucho más allá, Señor, de lo que otros tienen en conocimiento. No para ensoberbecernos, Señor, no para elogiarnos nosotros mismos, sino para poder ir y predicar, Señor, de lo que tú nos das y entregarlo y compartir el pan a otros. Gracias te doy, Señor, por esta clase. Te pido que tú te entrones y tomes el control absolutamente de todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, antes de continuar, quiero nada más recordarles que no se les olvide compartir sus temas de las exposiciones. Ya estamos a nada, literalmente a nada de nuestro cierre de semestre y nuestra graduación. También recordarles, seguro el Pasabus se los ha mencionado, no se les olvide realizar los pagos para el tema de la clausura de nuestra graduación y para que también ya vayan avanzando en eso. Si tienen alguna duda, se pueden acercar con él para que le den continuidad y cierre lo más pronto posible. No sé si ya les había dicho, pero las exposiciones para las clases semanales van a ser 3 días, se han asignado el 30 de junio, el 7 de julio y el 14 de julio. Procuraremos hacer entre más o menos 3 y 4 exposiciones por clase. Por favor, organicen bien el tiempo. Traten de tener un cronómetro ahí al lado de ustedes, así, viendo el reloj, estar observando el tiempo que están invirtiendo o el tiempo que llevan en la clase.
dando la explicación. Recuerden que es una exposición lo más importante, lo más enfocado que la puedan hacer, sin divagar mucho, sino muy, muy enfocado, muy bien explicado y que pueda quedar claro para los demás. Esta exposición ya será que les toque el 30, el 7 o el 14 y no se les olvide, por favor, compartir los temas que van a exponer para que los demás los puedan ver. Ya algunos nos han compartido cuáles son los temas que van a exponer, entonces revísenlos bien para que no se crucen con esos temas y puedan quedar bastante claros y no se repitan, ¿vale? ¿Alguna duda de las exposiciones? ¿No? Sí, yo, perdón, buenas noches. Uh-huh. Yo, Maritza, buenas noches a todos. Ajá. Buenas noches. ¿O de qué parcial, perdón? ¿De todo lo que vimos en el tercero? Bueno, en el último periodo. No, de toda la materia. De hecho, lo mencionamos desde el principio de la materia, que la única forma de evaluarnos, no había exámenes, no había absolutamente nada, sino que, aquí está, voy a volver a compartir desde acá. Disculpa, gracias. Sí, esta es la forma de evaluación, reflexiones y actividades en casa, de las que hemos participado propiamente en la clase, asistencia un 10% y el 80% es el proyecto final, que es una presentación de final de un tema a elegir con una duración de puse 10 minutos, puede ser de 10 a 15 minutos máximo, para que nos pueda dar capacidad de poder presentar todos. Ya en el grupo de WhatsApp, algunos han estado poniendo los temas que van a abordar para que también ya los demás los puedan identificar y no se vayan a repetir esos temas. Si tú vas en el WhatsApp a la fecha del 2 de junio, ahí han compartido algunos ya previamente cuáles son los temas. Se debe de elegir un tema de toda la materia, el tema que ustedes quieran, desde el principio hasta ahorita de lo que hemos visto, y desarrollarlo y enfocarlo específicamente en cómo es que ustedes lo pueden compartir con los demás, ¿vale? Ok, gracias. Sí. Y recuerden que es el 80% de la calificación, entonces no tuvimos examen el parcial pasado, este parcial tampoco tendremos examen para que no se estresen. Adelante, mi hermana Sandy, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Va a ser como un video? No, pueden ustedes, o bueno, sí, como un video, como ustedes quieran, pero va a ser expositivo, lo van a exponer aquí en la clase. Ustedes tomarán la decisión si hacen una presentación en PowerPoint, si lo ilustran con una cartulina atrás de ustedes, así, o así, o no sé, la creatividad que ustedes tengan de parte de Dios para poderlo realizar. O pueden hacer una presentación en la computadora, dependiendo mucho de... Ay, creo que... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, gracias. Es que como que se quedaron todos trabados. Pensé que ya no me escuchaban. Está fallando mucho mi internet el día de hoy. Perdón, mi hermana Sandy. Entonces, si pueden hacer una presentación en PowerPoint, ilustrarlo con una cartulina, o como en la escuela cuando hacíamos un rotafolio con datos ahí escritos, ahí desde su cámara con su celular explicándonos ahí paso a paso, hojitas que vayan poniendo ustedes. La creatividad que yo les dé, no hay límite para eso. Gracias. Sí. Sí, la fecha yo se las compartiré. Recuerden lo que les había dicho, que las presentaciones son para los semanales 30 de junio,
7 de julio y 14 de julio. Primero Dios, y no pasa nada. Una preguntita nada más. Ajá. Y por ejemplo, ¿cómo vamos a saber cuándo nos va a tocar? O sea, Yo les voy a avisar por el grupo de WhatsApp, les voy a mandar las fechas. ok, gracias. Ujú. Ayúdanos, Alfred, a ponerlo en el grupo de WhatsApp para que todos lo sepan cuál es el tema, por favor, amigo, para que no se repita, nadie más lo tome, sino ya ahí como poniendo la chancla para reservar el lugar, así más o menos. O la cubeta, ¿no? Así para reservar el estacionamiento, así. Para reservar el tema, ya pongan su cubeta. Algunos ya pusieron su cubeta, ya pusieron cuáles son los temas que van a abordar. Y bien. Bueno, pues vamos a avanzar. Prácticamente nos quedan muy pocas clases. Estoy buscando, de hecho, el calendario. Es mi... El calendario dice que precisamente... Déjenme revisarlo. Que el 14 de julio, más o menos, es jueves, los exámenes, el ciclo escolar termina el 14, 16, 19 de julio. Los exámenes finales son en ese periodo, entre el 12, 14, 16, 23, para un cierre de ciclo escolar el 29 y 30 del mes de julio. Ajá. Ustedes pueden verlo ahí en el de SMIN, ahí están los calendarios. Prácticamente tenemos un mes y medio. Si no llegáramos a terminar el temario, de todos modos yo les voy a compartir la presentación completa para que ustedes los puedan tener. Cualquier duda o aclaración lo podemos ver posteriormente. Y creo que nada más, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar inicio. El siguiente tema prácticamente es la séptima trompeta y podemos acudir a Apocalipsis 11, versos 15 al 19. Y dice la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ustedes deben de identificar muy bien, para no confundirse, lo que dice en primer carta a Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice la primera carta de Tesalonicenses? 4:16. ¿Alguien la tiene? ¿Me la podrías repetir, por favor? Primer carta de Tesalonicenses 4:16. Sí, amén. Adelante, amigo, por favor. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Ajá. Y dice que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Nosotros debemos identificar que, si no mal recuerdo, lo vimos en cultura bíblica acerca de las trompetas. Recordarán que recientemente lo vieron con la maestra Dulce. Es una ilustración solamente que toma la Biblia. Ustedes han escuchado que en nuestra iglesia se predica acerca del sueño de los justos y que dice el pastor al sonar de la final trompeta. Y podríamos decir, oye, la final trompeta es esta, la séptima, porque ya no hay más trompetas, es la última trompeta, de las 7 trompetas es la última. ¿Es exactamente lo mismo? ¿A qué se refiere cuando menciona esto de la final trompeta? A un anuncio. Es una forma de mencionar lo que dice Tesalonicenses. Es un anuncio que surgirá para que, como a manera de notificación de este es el sonido específicamente o el sonido final que determinará el periodo de la semana 69 para el entrar de la semana 70. No es exactamente lo mismo. Una es la voz de trompeta o la trompeta que suena en Tesalonicenses para el arrebatamiento, y otra cosa es distinta, la séptima trompeta. Y primer carta a los Corintios 15, 51, 52, por favor. Bueno, yo lo tengo. Ajá, adelante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Perfecto, ahí está explícito y literalmente escrito. ¿Alguna duda? A la final trompeta. Menciona el versículo 52. Ajá. Solo es contextual para que no nos confundamos y pensemos que por ser la séptima trompeta es exactamente lo mismo. Lo que menciona Tesalonicenses y menciona Corintios es que la trompeta o a la final trompeta que notifica el anuncio del cierre de la semana 69 y el inicio de la semana 70. Lo que surge entre ese periodo en medio es el arrebatamiento, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Quiero hacerles una pregunta y no sé si alguno de ustedes quiera contestarme. Ayer recibí un mensaje de parte de un hermano y a ver, ¿quién dice yo? Es de lo que ya hemos visto en la materia. La pregunta era, hola mi hermano, ¿por qué predicamos en la iglesia o en nuestra doctrina, lo que hemos aprendido del sueño de los justos? ¿Dónde en la Biblia dice el sueño de los justos? ¿Dónde dice el sueño de los justos? ¿En dónde habla la Biblia del sueño de los justos? Alguien que diga yo, mi hermano Serge, a ver, adelante, mi hermano Serge. O sea, ahí en el versículo que tomamos en las clases pasadas, lo que es el libro de Daniel, viene como título que se nos dio en la clase, el sueño de los justos. Entonces, en ese versículo, en el capítulo 12, versículo 2 y 3, dice, no dice el sueño de los justos, sino dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. El versículo 3 dice lo siguiente, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, pero no dice del sueño de los justos. En otro versículo, en el libro de Juan, capítulo 5,
versículos del 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, van a resucitar de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En estos dos versículos habla de que van a ser despertados, entonces van a resucitar. ¿Por qué? Porque la definición del sueño de los justos es un uso natural, es para referirse al descanso físico, ¿sí? Pero ¿qué dice el diccionario bíblico? Esto ya lo investigué yo porque me toca ese tema. Dice, dormir el sueño de los justos es una expresión de origen griego que originalmente hacía referencia a quien dormía en forma tranquila, sin cargos de conciencia por haber llevado una vida ética y moral, sin nada que lo perturbe. Entonces, hay varios pasajes bíblicos donde, por ejemplo, uno de ellos es cuando muere Lázaro y va a Cristo, pero ya está muerto. Entonces, dice la Biblia que cuando murió Lázaro, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 11, dice, a sus discípulos les dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo, porque ya mencionamos la expresión, es una expresión. Luego en realidad dice en la Biblia, porque uno de sus discípulos le dice, entonces va a despertar y va a sanar, y Cristo le dice directamente, no, Lázaro ha muerto. Pero esa expresión es una alusión de que cuando muere el ser humano se ve como que se ha dormido. Entonces aquí en la Biblia se menciona que no habla del sueño de los justos, sino habla de que van a ser despertados los que duermen en el polvo, los que están en los sepulcros. Ellos van a ser despertados, van a ser resucitados, los que hicieron lo bueno para vida eterna, y los que hicieron lo malo, viene un juicio sobre de ellos, que es la segunda muerte, pero esto es más a detalle. Pero no menciona los justos, ¿eh? Esa era la pregunta. Exacto, muy bien. Muchas gracias, mi hermano Serge. José Luis, por favor, amigo. Muchas gracias. Bien, como lo comenta nuestro hermano Sergio y pudiendo enriquecer un poco la respuesta, efectivamente hay muchas partes de la doctrina del cristianismo que no están como tal textuales en las escrituras, sin embargo, viene del resultado de escudriñar las escrituras, el tener la revelación. Dice en Mateo 11:25 que al Padre le plació darle la revelación a los niños, parafraseándola, y no a los sabios. Entonces, lo que nosotros debemos de tener es una comunión con el Espíritu Santo, porque como bien lo comenta nuestro hermano Sergio, las escrituras están llenas de pasajes en donde nos dice sobre el sueño de los justos. Incluso no lo encontré, pero en su momento estuve leyendo el libro de Génesis y fue el primer pasaje que yo encontré donde habla sobre que una persona, haciendo referencia a que muere, que está dormida. No encuentro si fue Abraham o si fue Sara, no sé si fue alguno de ellos dos, que se expresa de que durmió. No encuentro el versículo, pero ese es el primer versículo que yo encontré donde habla sobre el sueño de los justos, o bueno, lo da a entender. Entonces, sobre el versículo de Talita Kumi, hay muchísimos versículos en donde esto nos refiere el sueño de los justos, y como bien lo menciona nuestro hermano Sergio, yo creo que a las personas que no conocen al Señor, que no tienen al Señor en sus corazones, le tienen miedo a la muerte, porque cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor y le entregamos todo nuestro pesar, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que nos han hecho mal, pues descansamos y esperamos la muerte, ahora sí,
pues con esperanza. Entonces la muerte ya para nosotros no es un tema, sino al contrario, es una coma, porque hay más, viene más, y entonces no hay como tal un sustento bíblico, pero sí como viene parte del resultado de escudriñar las escrituras, y es el tema de la doctrina del cristianismo. Muy bien, excelente ambas participaciones. Eh, la verdad yo me quedo muy complacido en Dios de que tengamos este tema en el por eso yo el llevarlos a hacer estas exposiciones. No piensen que es por, ay, este hermano, cómo pide, no sé qué, no, porque yo he visto y yo he aprendido en el camino de la facultad que una de las mejores formas en las que nosotros podemos adoptar un mejor conocimiento es con breves reflexiones, con breves exposiciones que nos permitan estudiar y conocer, porque cuando ustedes van a exponer, se preparan con un estudio profundo para entender el tema y explicarlo. Yo siempre he creído que la mejor forma de ser estudiante es dando clases. Cuando uno da clases, es que realmente estudia el tema y lo comparte. Ahí es el punto donde se aprende. ¿Quieres aprender raíz cuadrada? ¿Quieres aprender ecuaciones primer grado? ¿Quieres aprender inglés, francés, lo que quieras? Estúdialo a manera de como si lo fueras a enseñar, y esa es la forma en la que tú lo vas a entender mucho más a detalle. Porque si estudiamos para un examen, solo es memorizar. Y tendencieramente nosotros olvidamos. Olvidamos. Y eso que solamente nos memorizamos, nos grabamos para un evento específico, en algún punto se nos llega a olvidar. Pero todo lo que realmente llegamos a comprender es lo que hoy en día guardamos en nuestra memoria. Y ese es el objetivo de estas reflexiones o de estas pues, exposiciones que vamos a tener. Muy bien, y la verdad es que con que tengan esas bases doctrinales, es de verdad más que suficiente para el tema de esta materia. Hay muchas cosas más que seguir estudiando, pero el objetivo de esta materia es entender muy bien esos puntos. Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Y así nos podemos ir a otro tema como el rapto y el arrebatamiento. Es lo mismo. ¿Es rapto o es arrebatamiento? Y nos peleamos por si es rapto o es arrebatamiento. A veces eso nos genera un conflicto a los cristianos. Pero bien, vamos a avanzar. Esta séptima trompeta prácticamente es la apertura al tiempo del juicio ya con las copas de ira. Pero quiero puntualizar algunos puntos que se menciona en la séptima trompeta. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Me da una pauta este entendimiento del el primer versículo en el capítulo 15, que esta final trompeta o este tiempo de la séptima trompeta pudiera ser muy acercado al tiempo posterior, ya casi al cierre de la tribulación. ¿Por qué? Porque habla de un triunfo, habla de algo que se gana. Entonces, yo puedo alcanzar a ver un poco eso, ¿no? Que probablemente se refiere a que suceda esta séptima trompeta en ese tiempo específico. Recuerden que los juicios no van a suceder así como viene en el Apocalipsis, sino van a ser un poco en paralelo. Las cosas que surgen de acuerdo al periodo como se escribe el Apocalipsis, vienen a ser un poco en el periodo o un periodo similar en conjunto, van a correr en paralelo, como dos líneas en paralelo. No es que primero corran las copas o no es que primero corran los sellos, hay un orden, claro, sucederán primero 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7, pero la realidad es que van a correr en conjunto. No es que primero terminan los sellos y luego se arranca las trompetas y luego terminan las trompetas y las copas de ira. Van a correr en un tiempo muy paralelo. Yo lo que alcanzo a ver un poco acá en esta séptima trompeta es eso, que esta sucederá muy cercana al tiempo final de todo el periodo de la tribulación, porque dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, recuerden que esta es figura de la iglesia,
Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. Habla de que Dios es infinito y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ajá. Por eso lo veo un poco en ese periodo. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay muchos aprendizajes en ese versículo, porque si se dan cuenta, no hay una distinción. No es el que hizo mucho, el que hizo a todos recibirán un galardón, recibirán una recompensa. Ajá. Y dice, y el templo de Dios fue abierto. La entrada de lo que vamos a leer nosotros en el capítulo 21, más o menos, cuando habla del tabernáculo, y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto puede suceder muy cerca, previo al tiempo del Armagedón. ¿Vale? Y vamos, pero el punto más específico que quería tocar era que no se confundiera este tiempo de esta trompeta con lo que dice Tesalonicenses y Corintios. ¿Sale? La mujer y el dragón, capítulo número 12. Creo que aún tenemos tiempo, sí. Este es uno de los capítulos más largos dentro de Apocalipsis y relata información muy interesante, pero conjunta cosas que han sucedido con cosas que sucederán. Vamos a leerlo y vayan un poco identificando versículo a versículo lo que describe Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal. Quiero que pongan sus ojos muy bien en lo que empieza a decir Apocalipsis. En el capítulo 12 se da se puede dar una interpretación incorrecta de lo que dice los primeros versículos, incluso puede ser apologética. Si ustedes ahorita que lo leamos, ustedes van a decir, oye, es más, voy a abrir sus micrófonos y les voy a preguntar, ¿a qué se parece esto en la realidad hoy en día? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿A qué se parece? El versículo 1. Se parece a la imagen de que aparecen ahí en la Iglesia Católica de la Virgen. Ajá, De la Virgen. pareciera la Virgen de Guadalupe, ¿se dan cuenta? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Imagínense, todos conocemos la imagen esta de la Virgen, ¿no? La verdad, es súper conocida en México. Como vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y literalmente tiene una luna de color negra, una luna en cuarto menguante. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y ustedes podrán decir, oye, sí es eso, sí parece. O sea, sí literalmente, y alguien les podría decir en el catolicismo, oye, pues aquí dice, aquí habla de la Virgen, a ver, ¿no? Y eso es apologética. Pero acá les pongo unos puntos. La figura de la mujer que describe el versículo 1 y 2 del capítulo 12 no es María. No es tampoco la iglesia, sino que describe al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento podemos identificar en repetidas ocasiones que Israel es referenciada como una mujer. En un sueño de José podemos identificar figuras puntuales de lo que hablan estos versículos. Vamos a Génesis 37, 9, 11. Solo es para que no se quede la duda, ¿vale? Dice, soñó uno otro sueño,
y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre y le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El sol es Jacob, la luna es Raquel, de la que habla estos mismos versículos. Dice, he aquí que el sol y la luna, dice el versículo 9, y 11 estrellas. 11 estrellas son las tribus y la tribu junto con José. Ajá. 11 estrellas. Y dice la palabra de Dios. Regresando otra vez acá al versículo 1 de Apocalipsis, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esa corona de 12 estrellas hace referencia a Israel, 12 tribus, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí está la referencia, el paralelo entre Génesis y Apocalipsis. Esa es una de las cosas fenomenales, cómo la Biblia se explica por sí sola desde el principio hasta el final. Y luego dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, que es ¿quién? Israel, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué hace referencia o de qué estamos hablando acá? Les voy a poner la explicación aquí. Apareció otra señal con figuras similares, y luego dice que había un dragón con una figura escarlata que hace referencia al furor, a molestia, a enojo, que tenía 7 cabezas, que esto habla de perfección, por una perfección imitada, con 10 cuernos. El cuerno es una figura de poder. ¿A qué hombre en la Biblia ungieron con un cuerno? Bueno, que el aceite estaba dentro de un cuerno. David. ¿Sabe? A David, exacto. Muy bien. Y el dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas. Habla de los ángeles que se rebelaron junto al diablo. El dragón se para frente a la mujer. Esta es la figura desde el Antiguo Testamento, en donde Caín mata a Abel en su primer asesinato. ¿Quién me puede recordar de lo que habló el pastor Jonathan el fin de semana acerca de los niños? No sé si recuerdan, habló de 2 pasajes, de que un pastor predicó eso en uno de los congresos que estuvo, que dijo... De que cuando Herodes buscó a Moisés, hubo una matanza de niños. Cuando Jesús nació, también hubo una matanza de niños. Regularmente cuando sucede algo, hay matanzas de niños, ¿no? Algo así lo es. Exacto. Que era muy interesante cómo desde el principio ha habido una constante matanza de niños cuando fue el tiempo de Moisés, que iba a ser el libertador de Israel. Después, en el periodo de nuestro Jesús, vino también una orden de matar a los niños, y actualmente es una tendencia el que la gente ve normal el tema de abortar. De hecho, hay un estudio que habla específicamente de eso, de cuando en los 10 mandamientos dice no matarás. Y cuando un embrión empieza a latir su corazón, dice en Eclesiastés, y el pastor lo mencionó, en Eclesiastés 3 habla de que en el corazón del hombre Dios ha puesto eternidad. Y desde que el corazón empieza su primer latir, así,
en un embrión, ahí hay vida. ¿Vale? Ese es solamente un preámbulo. Pero aquí es justamente a lo que refiere la Biblia en Apocalipsis, lo que dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí le sustenten por 1260 días. Habla dos contextos. Habla un periodo ya de la tribulación, en el periodo en el que literalmente el diablo, de este dragón del que habla, es literalmente el diablo. Acá les pongo el ejemplo o el significado de diablo. Es una palabra griega que significa acusar o calumniar, pero también Satanás, o la palabra Satanás, habla de adversario o enemigo. Por eso cuando nosotros decimos el enemigo, se han escuchado mucho, ¿no? Que decimos, y el enemigo no sé qué. Bueno, pues el enemigo es exactamente la traducción de Satanás, ¿no? Podemos referirnos a él como Satanás, como el enemigo, el acusador, que la misma Biblia lo describe. Si ustedes dividen 1260 días, da un total aproximadamente de 3.45 años aproximadamente. Entonces les explicaba que el dragón cuando se para frente a la mujer, porque dice, y su cola, en el 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recuerden que eso sucedió, lo que mencionábamos ahorita, hubo una orden de parte de Herodes para poder, o para que se matara a todos los niños en ese tiempo, porque se entera que los magos vienen a entregarle regalos, ¿verdad? ¿Los Reyes Magos o los magos? ¿Qué son? ¿Si eran Reyes Magos o solo eran magos? Los que traían juguetes. Los magos, ¿verdad? Que habla la Biblia, que trajeron 3 regalos a Jesús. Entonces, ahí es donde Herodes da la orden de matar a todos los niños. Ese es el contexto de lo que habla este periodo. Pero también habla del periodo cuando dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Este habla el periodo de una persecución literalmente sobre Israel. Y aparte nosotros podemos estudiar en la historia que constantemente Israel ha sido un país perseguido en el Medio Oriente. Todos quieren destruir Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia se va a cumplir. Lo que vimos, se recordarán, la unión entre Gog y Magog, que yo les decía que muchos que han estudiado la Biblia hacen una referencia entre Rusia y Europa, donde harán una unión y ambos, y que hace la Biblia referencia que es el pueblo del norte, y entonces vendrán en contra literalmente de Israel, que es esta persecución que emite el dragón o el diablo ya sobre el pueblo de Israel, ¿vale? Y luego dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Este es un punto muy interesante. Yo estudiando la Biblia y un libro que tomo también como referencia de explicación y algunas Biblias de estudio, hablan acerca de que sucederá otra batalla. En Efesios 6 habla acerca de que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso me da a entender que hay un lugar específico donde los demonios habitan, donde el diablo habita, porque incluso la Biblia dice que el acusador constantemente le dice al rey, a nuestro Dios, ¿ya lo viste? ¿Ya viste a Julio cómo anda pecando? ¿Ya viste cómo piensa? ¿Ya viste cómo actúa? Mira que no sé qué. Y en Job, la Biblia habla que Dios le llama al diablo y le dice, ¿qué andas haciendo? Y le dice, pues aquí ando paseándome en la tierra, parafraseando.
y entonces le dice, le da la autoridad para que pueda pues tocar la vida bueno, no tocar la vida, sino venir en contra de Job y no tocar su vida. Solo le dice, no lo mates, solamente no toques su vida, quítale todo si quieres, en un tiempo de prueba para Job, y todo el preámbulo que conocemos de Job. Pero entonces podemos entender que habitan en este lugar. La Biblia no describe qué es lo que desata la guerra entre Miguel, que ahorita lo describe la Biblia, lo vamos a leer, y el diablo y sus ángeles. Pero en ese punto específicamente, el diablo será enviado a la tierra. En ese punto específicamente, dice la Biblia. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. La parte que yo les decía, que siempre está acusando. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y incluso si ustedes tienen una Biblia con referencias, les hace una referencia al primer capítulo de Job. Job 1 del 9 al 11. Y ellos los han vencido, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso hago la referencia de todo lo que les menciono, porque da un detalle muy específico. Ahora dice que vendrá sobre la tierra con gran ira para los que se quedaron. La humanidad es creación de Dios. ¿Y qué es lo que el diablo busca? ¿Cuál es uno de sus objetivos? Ganar almas para irse con él al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué busca eso? ¿Por qué quiere eso? Por la rebeldía hacia Dios. Por decirle a Dios, mira los que creaste. Por eso es lo que él está acusando siempre. Mira la humanidad cómo es, de idólatra, y tú los creaste. Ahí acusando, mira cómo es Julio, y no sé qué, y siempre acusando, siempre acusando. Por eso lo que predicaba ayer nuestro pastor, si yo he pecado, he cometido un error, lo que espera Dios es que inmediatamente yo corra a orar y le diga, perdóname. Por eso tan necesaria la comunión constante con Dios, porque hay alguien que está siempre acusándonos, siempre acusándonos, siempre acusándonos. Por eso una vida en santidad y en integridad. ¿Por qué? Por amor a Dios. Pero hay un acusador siempre, y entonces cuando éste sea literalmente aventado hacia la tierra, porque primero fue desterrado del cielo, fue desterrado literalmente del cielo y habita en un lugar. Y después será literalmente, ya no tendrá lugar en el cielo, porque hay esas explicaciones en la Biblia de que constantemente nos está acusando, y ahí ya no tendrá lugar en estos lugares celestiales que dice en las regiones celestes que describe Efesios. Entonces será literalmente enviado, y su objetivo, por eso dice, y tiene poco tiempo, porque lo que va a querer es destruir a la creación. Literalmente destruir a la creación para irse con él. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo desde este tiempo, destruir a la creación. Por eso la gente tanto amor a la idolatría, por eso tanto le cuesta trabajo a la gente que dejar el pecado, no buscar a Dios, porque las personas no entienden esta parte. Si ustedes hoy les explican a una persona que no tiene revelado el evangelio, lo mencionaba José Luis, el capítulo 12 va a aparecerle una historia interesante. O decir, órale, pues está loco, ¿no? O se va a empezar a reír, o va a decir, la verdad no entiendo nada. Pero en nosotros está
el explicarles a detalle lo que va a suceder y por qué tienen que encontrarse con Jesús. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pues claro, ¿quién es el único que va a quedar en ese tiempo? Israel. Y si es el pueblo de Dios, pues obvio, se va a querer desquitar y va a decir, de verdad, de estos, yo me voy a aprovechar y me desquito contra estos. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de otro tiempo. ¿Recuerdan lo que vimos también en Daniel, que hablé de tiempos y mitad de otros tiempos? Es exactamente eso. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los últimos? ¿Qué dice? El versículo 17, ya lo vimos. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los judíos que les fue revelado Jesús y siguen predicando en la tierra Jesús. ¿Quiénes son? Los 144,000. Exacto, los 144,000. O sea, viene contra Israel, hace guerra contra Israel, no puede contra Israel por la misericordia de Dios hacia Israel. De verdad, yo sí he visto esos videos, no sé si sean reales, porque pues no lo he visto físico, sino en videos, pero de los que quieren bombardear Israel y cómo los cohetes explotan en el cielo y la gente alabando a Dios abajo, los judíos, eso a mí me sorprende mucho. Porque digo, de verdad tienen una misericordia impresionante de Dios en sus vidas. Es el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros somos también su pueblo y nosotros venimos a ser sus hijos, los redimidos, los que estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Hasta aquí la explicación del capítulo 12. Ya nos vamos porque ya terminamos nuestra clase. Si hubiese alguna duda, por favor avísenme por fuera, mándenme un audio o un mensajito y atendemos las dudas para no quedarnos más tiempo, invertir un poco más de tiempo porque sé que tienen actividades y un servidor también. Vamos a darle gracias a Dios, no se pierdan los montes de Dios en un momento más, ¿vale? ¿Alguna duda con la exposición? Igual si tienen dudas avísenme, no se les olvide mandar el tema que van a abordar en el grupo de WhatsApp para que todos los demás sepan y ya que tenga todos los temas, entonces les mando la asignación de las fechas, ¿vale? Vamos a dar gracias a Dios por esta clase. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra, Señor, porque el leer versículo a versículo, Señor, e ir desmenuzando, nos vas mostrando, Señor, lo que dejaste escrito. Podemos relacionar otros temas que hemos visto, podemos ir relacionando lo que tú nos has ido enseñando, Señor, a lo largo de esta materia y podemos entender mucho más a detalle. Guarda tu palabra en nuestro corazón, Señor, y yo me quedo, Señor, en esta clase con esto que tú describes, que hay un acusador que siempre está hablando de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, mi Señor, a no darle argumentos que ponga en su boca para estarnos acusando. Nosotros no queremos darle argumentos para estar hablando mal de nosotros. Queremos vivir una vida en santidad y en integridad que te agrade a ti. Queremos que nuestra vida, Señor, suba como un incienso agradable y un olor agradable y grato a tu corazón. Guarda tu palabra en nuestros corazones y permítenos vivir la vida que tú esperas. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y guárdalos en todo tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana y el fin de semana en la casa del Rey. Chao, chao. Bendiciones. Que descansen. Bendiciones, buenas noches. Bye.
Buenas noches.